La paz de Dios sea contigo y los tuyos. Como siempre, todas las semanas es un honor y es un grato privilegio el estar compartiendo contigo algo de la palabra de Dios a mediados de semana. Y como es de tu conocimiento, todos los miércoles subimos un breve estudio de la palabra a nuestro canal de YouTube. Te damos gracias por conectarte y recibir el insumo de la palabra que hemos publicado en esta semana. Y si no lo has hecho, te pedimos que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, dándole al botón de suscripción que aparece ahí en tu pantalla, ya sea del celular o tu computadora, donde estés viendo este video, este estudio bíblico. Y de igual manera te invitamos a que compartas el link, el enlace digital de este estudio bíblico, que puede ser de edificación, de vida, de transformación, de esperanza, de consuelo, alguna vida que en este momento necesita la palabra. Bueno, todos necesitamos la palabra de Dios. No hay una sola persona que no la necesite. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es indispensable el alimento de la palabra de Dios. Y como es de vuestro conocimiento, la pasada semana comenzamos a desarrollar el tema. El fruto del Espíritu es paciencia. Y esta es ya la tercera virtud o la tercera cualidad o característica del fruto del Espíritu que la palabra de Dios nos revela en Gálatas capítulo 5, el verso 22 en adelante. Recordando también que el fruto del Espíritu es singular. No son 9 frutos, no son 15 frutos, no son 25 frutos, es un solo fruto del Espíritu, y ese fruto se manifiesta en 9 cualidades, virtudes o características, y la que comenzamos a desarrollar la pasada semana es la paciencia. El estudio anterior está disponible ahí también en nuestro canal y accesible para todos ustedes. ¿Por qué quiere Dios que seamos pacientes? De la misma manera que ocurre con las otras cualidades del fruto del Espíritu, Dios quiere que seamos como Él. De hecho, la palabra dice, y es sabido y conocido, que los hijos heredan características de los padres, se heredan en el ADN, se heredan en los cromosomas, en los genes, y es por eso que los hijos se parecen a los padres. Fíjate cómo lo dije, los hijos se parecen a los padres. No dije los padres se parecen a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos provienen de los padres y no es a la inversa. Entonces, son los hijos los que se parecen a sus padres. Y espiritualmente debe ser igual que biológicamente. Entonces, Dios se preocupa por toda la humanidad y lo hace con una compasión impresionante, misericordia y paciencia. El pueblo de Dios está entrenándose. Esto es bien importante que lo entendamos, porque la palabra de Dios dice, y por lo menos uno de los pasajes está en Apocalipsis capítulo 1, que el pueblo de Dios regresa con Jesucristo para gobernar en la tierra. Venimos en calidad de reyes y sacerdotes. Y esto será por un tiempo, un periodo de 1000 años, conocido en la escatología bíblica como el milenio. Entonces, todo en esta vida es un adiestramiento, es un entrenamiento. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Esto es como un ensayo de lo que viene, porque está profetizado, porque Dios no es hombre para que mienta,
ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que su palabra dice se cumple. Todo lo que está ocurriendo, hermanos, y todo lo que ha ocurrido históricamente está profetizado. Todo, absolutamente todo. Y esta inseguridad que hay entre las naciones, con amenazas, con guerras, con rumores y amenazas de nuevas guerras, todo, absolutamente todo está profetizado y contenido en la palabra de Dios. Entonces, no tengamos temor, Dios está en pleno control de todo lo que está ocurriendo y tenemos que ver lo que nos pasa a diario como un adiestramiento. Como un adiestramiento. De hecho, recuerdo en este momento que el apóstol Pablo menciona la carrera cristiana como la milicia, como soldados que nos están entrenando para ser victoriosos en la batalla. Y definitivamente tu vida y la mía es un adiestramiento todos los días, todos los días. En esto de la paciencia, yo creo que somos probados todos los días. Y qué bueno saber que el texto bíblico del día está muy a tono con el estudio que estamos desarrollando hoy cuando dice Santiago capítulo 1 y verso 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Wow. Entonces, ese es el propósito de este adiestramiento diario en esta milicia cristiana, y es que alcancemos la plenitud, que alcancemos la madurez espiritual y la perfección. A esa meta, a esa mira es que debemos ir encaminados todos los días de nuestra vida. Y ese es el plan, ese es el propósito, ese es el diseño de Dios al permitir que seamos probados diariamente. Sí, porque esto es diariamente. Esto implica aprender a perdonar a los demás. Esto implica a tener misericordia de los que nos rodean. Oye, sí, aunque no se lo merezcan. Para ti, para mí, podemos hacer juicio interno y decir, no es que no se lo merece. Tú sabes que tampoco tú ni yo no lo merecíamos. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que sin merecerlo, aún así, Él nos perdonó, Él tuvo misericordia y fue tolerante con cada uno de nosotros. Oye, y eso de tolerancia también es un asunto que Dios ejerce contigo y conmigo todos los días. De hecho, todos los días fallamos. Todos los días nos arrepentimos. Todos los días nos humillamos delante de Él. Él ha dicho que al corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar. Y eso se llama ser paciente. Eso se llama ser tolerante. De lo contrario, si no aprendemos a perdonar, a tener misericordia y ser tolerantes, seríamos iguales a los líderes mundanos de hoy en día. Y somos embajadores del reino de Dios. No podemos ser iguales que los líderes mundanos, que los políticos hipócritas. No podemos ser igual que ellos. Los que no tienen a Dios en su noticia, los que aparentan lo que no son, los que predican y no viven, lo que enseñan, lo que predican, lo que hablan. En el Salmo 130, verso 7 dice, espere Israel al Eterno,
espere. ¿Cómo podemos esperar si no hay paciencia? Dice, porque en el Eterno hay misericordia y abundante redención con él. Esta palabra abundante en la Biblia está tantas veces. Dios es un Dios de abundancia. Ahí leíamos ahorita en Santiago 1, del verso 5, dice que el que esté falto de misericordia le pida a Dios, porque Él da sabiduría, dice, en abundancia y sin reproche al que se la pide. Y aquí nos dice que Dios ofrece abundante redención. Recordemos que redención es comprar nuestra liberación, pagar el precio de nuestro rescate, sacarnos de la esclavitud, concedernos la emancipación. Y emancipación de la esclavitud es comprar nuestra libertad, porque éramos esclavos del pecado. Y Él pagó el precio para que nosotros fuésemos libres. Gloria a Dios. Dios nos dio el ejemplo de misericordia y nos dio el ejemplo por excelencia de redención. Él espera pacientemente y ha esperado ya que nosotros como seres humanos nos arrepintamos y dejemos de destruirnos entre nosotros. Wow. El Dios tuyo y mío se conoce en la Biblia con un adjetivo que el mundo desconoce, y hablamos como hace unas semanas atrás de esto. Es el Dios de paz, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. El mundo no sabe lo que es paz, y si no sabe lo que es paz, tampoco sabe lo que es paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes conducen en la carretera todos los días. ¿Os es necesaria la paciencia para conducir un vehículo de motor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo nunca había visto tanto desorden como lo he visto en la carretera, y de la pandemia para acá esto ha tomado un auge. Pienso que hasta que no se multipliquen los oficiales de orden público, que están escasos todavía, son muy pocos en proporción a la población. Y ya por ahí hay una academia para graduarse, hay varias academias, y se han aumentado los incentivos, se han aumentado salarios, se han garantizado unas propuestas de retiro. Sé que mucha gente, y especialmente muchos jóvenes, van a abrazar el ser agentes del orden público, porque se están ofreciendo algunas cosas que no incentivaban a nadie antes, para ayudar en estas áreas tan importantes de nuestra vida civil como ciudadanos. Y pienso que en algún momento aquí también, como en los Estados Unidos y en Europa y en otros países bastante desarrollados, se van a establecer cámaras, porque es una forma más práctica de aumentar el presupuesto, los recaudos públicos. No podemos tener un policía en cada semáforo. Y muchos policías, cuando están en los semáforos, pueden multar a las personas que no los respetan. Pero si se ponen cámaras, como en otros países desarrollados en el mundo, pues la cámara se va a encargar de dar a respetar ese semáforo. Ahí no hay criterio, ahí no hay argumento, porque está la luz roja y está la tablilla del auto. Y si la cámara tiene buena resolución, puede salir hasta el rostro de la persona en la foto.
y ahí no hay argumento. Entonces la gente, aunque no hayan policías, va a respetar más los semáforos porque hay una cámara. Y si hablamos de $500 de multa por una luz roja, la primera vez que pase va a doler, la segunda vez va a doler más, la tercera vez es la vencida. La persona va a decir, wow, no, no, ya no voy a pagar $500 más por una multa, porque hay una cámara ahí que no me va a dar excusas para yo hacer ninguna reclamación. De manera que si vas a salir a la calle a conducir, tienes que tener paciencia. Wow. Yo sé de personas que se transforman en otra persona cuando se sientan frente al guía de un vehículo de motor, sea su vehículo de motor o sea prestado. Cambian de atmósfera, cambian de personalidad, hasta el rostro les cambia. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque yo era así. Yo era así. Yo era así. Y yo decía, pues para la jungla, un salvaje más, a defenderme como otro salvaje porque me destruyen en la selva. Y no, 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 no. Tenemos, hermanos, que vestirnos de paciencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es nueva criatura? Nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hoy. Y esta lucha es de todos los días. Ayer me fui a dar una vuelta, un paseo. Wow. Saqué a mi mamá, a mi suegra. Nos fuimos a comer algo por la isla. Decimos la isla es todo ahí. San Juan Bayamón es la isla también. Claro, cuando decimos la isla es que estamos hablando fuera del área metropolitana. Pero si vivimos en el área metropolitana, eso es parte de la isla también, pero ya son deciles. Lo saqué para la isla. Pues claro, a menos que te montes en un avión para estar en la isla o en un crucero, vas a pasear por la isla. La cosa es que ayer, wow, son cosas terribles que nos hacen en la carretera y a uno le dan ganas y le dan ganas. Entonces uno tiene que aguantarse las ganas. Aguantarse las ganas. Dios mío, pero es una cosa increíble. No respetan los pares, no respetan las luces. Y yo pues le he dicho a la iglesia y por este medio te invito también a seas parte de nuestra congregación o no. No te lances con la luz verde. Aunque te toque en bocina, cuenta 1, 2, 3 y entonces arranca. Porque va a venir alguien comiéndose la luz a exceso de velocidad y si tú arrancas enseguida que te cambia la luz verde, te va a impactar. O sea, estamos viviendo así. Así estamos viviendo. Entonces, venía una persona tocándome bocina y yo me eché para el lado y le dejé la carretera. Yo estoy paseando. Claro, estoy paseando, yo tampoco voy bajo velocidad, pero la persona tenía más prisa. Pues yo me voy al paseo. Claro, si hay un paseo, tampoco voy a arriesgarme ni a arriesgar los que andan conmigo en un área segura. Me echo para el lado. La carretera es tuya. Y así tenemos, hermanos, que vestirnos de paciencia y no ponernos a discutir con nadie. No, no, no. No, mi hermano. No. Mire, para pelear hacen falta dos. Y usted no deje que nadie le dañe el día. No llegue al trabajo con ansiedad. No, no, no. Usted guíe responsablemente, haga las cosas bien y cuídese de los que hacen las cosas mal. Y eso es todo. Así estamos viviendo. Paciencia, pastor, mire, la paciencia para todo. En la vida hace falta la paciencia absolutamente para todo. Decíamos la semana pasada, en el estudio pasado, que todo es mejor en el tiempo del Señor. Y nos preocupamos
que es una palabra compuesta que significa preocuparnos, ocuparnos antes de. Y no es sabio, no es prudente, porque el 95% de las cosas que tememos y que nos preocupamos nunca pasan. Entonces, no estamos ocupando antes de forma innecesaria, porque estadísticamente eso posiblemente en un 95, que casi un 100% no va a ocurrir. Así que, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dirija y tener mucho cuidado en la forma y manera que nos comportamos cuando salimos, dentro y fuera. ¿Por qué? Porque tanto dentro como fuera tenemos una nube de testigos que nos están observando. ¿Y qué es lo que ellos quieren ver? La manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Si es verdad que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es verdad que somos templos donde mora y habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la pelea, la riña, las discusiones, lo que nos llevan es a destruirnos entre nosotros. Y este tiempo es demasiado valioso. Y escuche esto, la vida es demasiado breve como para desperdiciarla en esas cosas. Así que aprovechemos cada segundo del regalo de la vida que Dios nos obsequia. Dios quiere que nos volvamos a Él, y cuando lo hacemos, incluso nos promete que nos va a ayudar a vencer. De hecho, ya nos declaró más que vencedores por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. El proceso de pasar de una naturaleza egoísta, que es lo que la Biblia llama el viejo o el antiguo hombre, a una nueva criatura, una nueva creación en Cristo, puede ser un proceso lento. Yo le digo a los candidatos al bautismo, siempre les he dicho, mira, mejor que sea lento y firme a que sea algo rápido y que se eche a perder y que regresemos, que nos volvamos atrás. Mejor que sea lento y el paso sea firme a que no sea algo rápido y nos cansemos y nunca lleguemos a la meta que Dios nos ha preparado y que Dios nos ha revelado. También puede ser un proceso frustrante, porque en determinados momentos fallamos. Y como usted sabe, tenemos un enemigo que se le adjudica el nombre de acusador, precisamente porque es lo que más sabe hacer, acusar, tentar y acusar, acusar y tentar. Y nos puede traer frustración, pero el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, el Señor nos levanta. Y como decíamos la semana pasada, hermanos, seamos pacientes y tengámonos paciencia nosotros mismos. A veces somos pacientes con los que nos rodean y somos impacientes con nosotros mismos. A veces perdonamos a los que nos ofenden y no nos perdonamos a nosotros mismos de los errores que hemos cometido. Mira, somos humanos, fallamos. En determinados momentos no nos percatamos y cometemos errores que puede ser una distracción. La razón que sea, fallamos. Y el Señor nos pide a que nos mantengamos en el camino, nos mantengamos siempre restaurados, nos mantengamos siempre alcanzando su amor, su misericordia, porque Él nos ama. Y ese amor y esa misericordia están unidas a esa cualidad de la paciencia. Entonces, Dios nos va a guiar con amor y nos va a ayudar con una increíble paciencia, a pesar de que el proceso pueda ser lento
y a pesar de que el proceso pueda ser frustrante. Él quiere que seamos como Él es, seamos igual de pacientes con los demás. En Lucas 17, versos 3 y 4, vemos un ejemplo de cómo debería ser esto en nuestra vida diaria. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, wow, ¿está oyendo? 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento. La instrucción de Dios es, perdónale. Esto requiere de verdadera paciencia. Yo sé que están de acuerdo conmigo. Esta escritura no da excusas para un lado ni para el otro. El pecado no debe ser tolerado y debe señalarse cuando sea nuestra responsabilidad hacerlo. Sin embargo, los pecados que se repiten a la luz de la revelación bíblica deben ser perdonados pacientemente, incluso si se repiten 7 veces en el día. Wow. Y esto, ¿verdad? Tú dirás, esto es una exageración. Y lo que la palabra de Dios quiere decir, utilizando este número 7, que es el número de Dios, que es el número de perfección, lo que quiere decir es que no importa las veces que pequen contra ti, si se arrepienten y te piden perdón, tú los perdones. Ahora te voy a decir algo más. Si no se arrepienten y no vienen a donde ti ni te piden perdón, como quieran, declara que los perdonas y entrégaselos al Señor. Si la persona se arrepiente, se humilla y te pide perdón, amén. Si no se arrepiente, si no se humilla y no te pide perdón, como quiera, también. No te castigues por esa ofensa que otra persona te ha hecho, sino que perdónalo. Pon esa ofensa debajo de la sangre de Cristo y di en oración y dilo audible, Señor, yo perdono a fulanita, yo perdono a fulanito, así como tú me has perdonado a mí, yo lo perdono a él por la ofensa que me ha hecho. Y pones eso bajo la sangre de Cristo. Y si en algún momento esa persona viene arrepentida, perdónalo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que Dios hace y quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a mostrar una paciencia piadosa y el genuino perdón, Dios tampoco va a perdonar nuestras ofensas en contra de Él. Así lo enseñó Jesucristo en Mateo 6, 14 al 15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Wow. Qué enseñanza magistral está de la palabra. Y debemos, hermanos, tener paciencia y tenernos paciencia los unos con los otros. Amén. Me quedan unos minutos. Voy a tratar de cubrir un poco más de material. Vamos a cubrir el próximo tema rapidito. Un ejemplo que debemos imitar. Un ejemplo que debemos imitar. Y para la próxima semana vamos a dejar un ejemplo que no debemos imitar con relación al tema de la paciencia. Y estos ejemplos siempre los tomamos de la Biblia, de la palabra de Dios. El ejemplo de hoy que debemos imitar para terminar esta charla, este estudio bíblico, es el ejemplo que nos deja Jeremías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Y este nos da un ejemplo asombroso de templanza y de paciencia.
Escucha esto. A Jeremías le fue asignada la tarea aparentemente imposible de decirle al pueblo de Judá que Babilonia los iba a llevar cautivos. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían arrepentirse de sus pecados. Este mensaje no iba a ser un mensaje muy halagüeño. Y Jeremías sabía que no iba a ser recibido con gozo. Pero él tenía que cumplir con su deber y su responsabilidad como atalaya. Él tenía que dar la advertencia, él tenía que compartir el mensaje porque era profeta de Dios, vocero de Dios. Jeremías intentó una y otra y otra y otra vez que el pueblo de Dios se arrepintiera, se apartara de los malos caminos, incluso sufriendo un profundo dolor. Es por esto que escribió en Jeremías 9 y verso 1 lo siguiente: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y finalmente, luego de ejercer tanta paciencia, ¿qué consiguió Jeremías con este sincero intento para que la gente se volviera del mal? ¿Sabe qué consiguió? Fue destituido y dejado solo con sus pensamientos. Su vida estaba constantemente amenazada por conspiraciones de aquellos que lo rodeaban. Tenía a otros profetas que lo llamaban mentiroso y traidor de Judá. Fue golpeado, fue perseguido, fue arrestado. La Biblia nos dice en Jeremías 38 y verso 6 que fue sumergido dentro de una cisterna donde se hundió en el cieno. Un pergamino con todas las profecías que Dios le había revelado fue cruelmente quemado y tuvieron que ser reescritas esas profecías. Y a pesar de todo esto, Jeremías continuaba tratando de que el pueblo de Dios se arrepintiera de sus pecados. Nunca se rindió ante ellos, nunca dejó de hacer lo que Dios le pidió y jamás se alegró del destino que les había profetizado. Hizo todo lo humanamente posible para que ese destino de desastre, de juicio, de condenación, de esclavitud, nunca llegara a realizarse. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y un verdadero siervo de Dios que ha sido llamado al servicio, que ha sido llamado a servir, manifiesta el amor de Dios a sus semejantes, aunque estos no lo merezcan. Y sobre todo manifiesta paciencia. Como dice la Escritura, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Finalmente, es el deseo de Dios que nos parezcamos a Él en todo, con un énfasis en su carácter. Así como Dios es amoroso, debemos en nuestro carácter ser amorosos. Así como Dios es perdonador, así como Dios es misericordioso. Y en el tema de hoy, como es paciente, nosotros también debemos parecernos en nuestro carácter a Él. Por eso nos dice su palabra en 2 de Pedro 3:9, y con esto concluyo el estudio de hoy. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es que paciente, paciente. La paciencia está ahí, manifestada para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que de esta forma damos concluida el estudio de la palabra de esta semana. Te agradezco
que te hayas conectado, que hayas recibido este estudio bíblico. Y te invito nuevamente a que si esto ha sido de bendición y de edificación para tu vida, que lo compartas con alguna otra persona, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y es digna de ser recibida por todos. Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Y de esta forma concluimos el estudio de esta semana, invitándote a que te conectes la próxima semana en nuestro canal de YouTube para otro estudio más de la palabra del Señor. De esta forma concluimos aquí nuestra grabación y seguimos con la reunión virtual en vivo a través de Zoom. Dios te bendiga.